Muy buenas noches y bienvenido a un nuevo programa de debate de este día, martes 26 de abril. Hay un tema que quedó pendiente de entrar más de lleno, que es la parte legal de la reforma de pensiones propuesta por el gobierno de El Salvador. Además, hoy día la Sala Constitucional rechazó declarar inconstitucional la actual ley de pensiones. Dos temas importantes, hablaremos el fallo de la Sala, pero también la inconstitucionalidad o no que alegan algunos en relación al proyecto de ley de pensiones que está en la Asamblea Legislativa y que se piensa que puede ser aprobado luego. Presento inmediatamente a mis invitados, Enrique Anaya, quien es abogado del Comité de Trabajadores en Defensa de los Fondos de Pensiones contra DEFOP. Buenas noches, Enrique, bienvenido. Gracias. Y también está con nosotros Omar Flores, abogado del Programa de Derechos Económicos de FESPAT. Buenas noches, Omar. Buenas noches, Nacho, gracias por la invitación. Un gusto estar compartiendo este panel con ustedes por acá y poder compartir nuestra opinión desde FESPAT en esta temática. Vamos a dilucidar hoy día la parte legal de lo que es esta propuesta de reforma de pensiones. Antes saludamos a la Central de Seguros y Fianzas que hace posible este primer segmento de debate. Durante 30 años hemos consolidado nuestro liderazgo en fianzas. Somos expertos en seguro de personas, seguro de daños, fianza segura. Nuestro servicio es de calidad, ágil y oportuno. Alcancemos juntos nuestras metas, porque los salvadoreños no nos dejamos vencer. 3 décadas de desarrollo. La Central de Seguros y Fianzas. Por 30 años, su centro de confianza. Bueno, vamos a partir con el primer tema, que es esta noticia del día de hoy, que la Sala de lo Constitucional declaró improcedente una solicitud hecha por 5 personas que hace un tiempo atrás que estaban pidiendo que se declarara inconstitucional la actual ley de pensiones, la que rige actualmente, la que fue aprobada por la Asamblea Legislativa, creo que el año 1998. Y básicamente esta solicitud estaba porque el dictamen que salió favorable en ese momento de la Comisión de Hacienda de la Asamblea Legislativa no fue aprobado el dictamen por el número de diputados que el reglamento interno de la Asamblea requiere. A ver, parto contigo, Omar. Primera opinión en relación a este fallo de la Sala. Sí, gracias por darme la oportunidad de hablar sobre este tema. Bueno, hay que tener en cuenta que la demanda de inconstitucionalidad, como ya hiciste referencia, parte de alegar en determinado momento que la Comisión de Hacienda de aquel momento, de 1996, el 17 de diciembre, emitió un dictamen con algunos vicios. Unos vicios como en primer momento no tenía los votos suficientes como para poder emitirlo. El dictamen solo lo firman 6 personas. De esas 6 personas firman algunos que no pertenecen a la comisión, y aparte de que no pertenecen a la comisión, al parecer hay una firma ruego ahí que no se sabe por qué está a ruego y cuál es la justificación. ¿Por qué está a ruego? ¿Qué es eso? Es la firma que pone otra persona por otra persona. Ya. Entonces, me parece que es una definición legal. ¿No? Es el lenguaje común, a ruego de alguien. A ruego de alguien, ya. Entonces, no había en ningún momento, digamos, una justificación por qué esa firma hay. Esos son, digamos, los elementos materiales básicos. A ver, lo que no significa que eso haya bajado el Pleno y el Pleno lo aprobó. Sí, exacto, pero en el proceso... Este es un trámite interno. Sí, pero en el proceso de formación de ley hay principios informados desde el proceso de formación de ley que la Asamblea debe de acatar. Sí. Y uno de ellos es el principio de pluralidad, el principio democrático, ¿no? Regulados o normados en el artículo 85 de la Constitución de la República. Esos principios, más otras normas constitucionales, se alegaron. Déjame decirte que en la demanda está planteado el principio democrático y pluralista, regulado en el artículo 85, el de seguridad jurídica, regulado en el artículo 2, el principio de constitucionalidad, regulado en el artículo 335, y el principio de legalidad de la administración, regulado en el artículo 86. ¿Qué es lo que ha hecho la Sala de lo Constitucional en este momento?
En mi opinión, es un planteamiento inadecuado. ¿Qué es lo que está haciendo? Es declarar improcedente una demanda alegando esto, alegando que los demandantes solamente han planteado vicios de legalidad y que no tienen ninguna trascendencia jurídica constitucional, porque solo planteamos de que no se cumplió con normas del reglamento interno de la Asamblea Legislativa. Sin embargo, en la demanda, que aquí la tengo en mi mano y que fue presentada el 17 de marzo del corriente año, planteamos esos parámetros de control, pero extrañamente la Sala de lo Constitucional no entra a conocer sobre esos parámetros de control. Pero lo que pasa es que ellos dicen que es inadecuado exponer la contradicción internormativa a partir de un artículo infraconstitucional. Puede aceptarse el razonamiento y tendría que reconocerse también que esta sería la única y correcta manera de desarrollar el contenido de la ley suprema. Conclusión inaceptable a partir de la idea de una comunidad abierta de intérpretes de la Constitución. Claro, efectivamente. Es el razonamiento de la Sala. Una norma debajo de la Constitución puede alegarse en determinado momento si esa norma o esa infracción trasciende a violaciones de principios constitucionales, que es el planteamiento. Caso similar sucede, y es bastante peculiar, en la demanda que fue admitida por los 9 millones. En esa demanda se alegan que hay... Perdón, 900 millones. En esa demanda se alega que hay una, vulneración de principios constitucionales a partir del reglamento interno de la Asamblea Legislativa. Estamos en el mismo caso. Dos normas por debajo de la Constitución. Pero parece que hay votación de suplentes, ¿no? Exacto, pero están alegando... O sea, un suplente que entra para que la otra persona no... Perfecto, pero están alegando... Lo quiso votar. Están alegando normas del reglamento interno, como en esta demanda también pero se no tiene que ver en ese caso, y interno. disculpa, no tiene que ver en ese caso, el que la Sala está estudiando la legalidad, en el fondo no cree en la legalidad del diputado suplente, porque el diputado suplente dice no ha sido elegido popularmente, por lo tanto no tiene base constitucional para existir. Por ahí va la cosa y esos 900 se va a dirimir en relación a la constitucionalidad o no de los diputados suplentes de la Asamblea Legislativa. Es mucho más complejo. Sí, pero el análisis es el mismo a partir de que se están citando normas incluso del mismo reglamento. Obviamente en aquel momento la Sala de lo Constitucional consideró que esa norma sí tenía trascendencia constitucional y en este momento consideró que no tenía trascendencia. Una norma de reglamento interno no tenía trascendencia constitucional. Aparte de eso, la Sala de lo Constitucional en aquel momento emitió una medida cautelar incluso y con el mismo razonamiento. Entonces hay una contradicción ahí que es inexplicable en ese sentido, ¿no? Ok, hace unos días atrás tuve unos diputados que estuvimos comentando aquí después del programa que también se había hecho exactamente lo mismo con una ley aprobada hace menos de 3 meses, donde también el dictamen había pasado con menos votos de lo que requiere la normativa. Pero bueno, ¿cuál es tu opinión en relación al fallo de la Sala? Mira, yo comparto el fallo de la Sala. Creo que efectivamente la demanda, en un planteamiento de inconstitucionalidad, lo que se plantea es la Constitución y una disposición legal infraconstitucional, digamos, y que hay una contradicción entre esa norma infraconstitucional y la Constitución. Y yo creo que en efecto en la demanda, digamos, que se presentó por estos 5 ciudadanos, digamos, Omad es uno de los que la firmó, en efecto creo que se planteó una contradicción entre la ley de pensiones y el reglamento. Y el reglamento no es igual a la Constitución. Podrían existir algunas disposiciones que podríamos decir tienen alguna trascendencia. Pero yo creo que en los términos que estaba planteada la demanda, efectivamente estaba planteando un enfrentamiento entre la ley y el reglamento. Y la Sala dice, no me toca ver aspectos de simple legalidad porque no llega al rango constitucional. Y yo creo que no es igual que el tema de los 900 millones. Bien es cierto que, como señalas, Nacho, uno de los temas que está involucrado en el tema de los 900 millones es el tema de la legitimidad constitucional de los diputados suplentes. Pero recordemos que hay 3 demandas contra el decreto de los 900 millones. Y quizás una de las más interesantes, que es de un aspecto constitucional muy importante, es que recordemos que ya se había votado, se había rechazado el decreto de emisión y en la misma plenaria, ¿no?, se levantó la exdiputada Salgado
mandan a llamar al suplente del diputado Gallegos y vuelve a someterse a votación. Y la Constitución señala que cuando ya se ha votado y se ha rechazado un decreto, no se puede ver sino hasta varios meses después. Entonces hay varios temas involucrados con el de los 900 Yo quiero un corte, millones. le prometo al próximo bloque medir mejor los tiempos, porque en este caso te hay bastante poco tiempo, No te preocupes. te lo repongo después, pero quiero decirles, digamos, que obviamente no sé qué hubiera pasado si hubiera declarado inconstitucional la ley de pensiones. ¿En qué estaríamos en este momento? La ley de pensiones ahora ya ha sido, disculpen que voy a ocupar una expresión anglosajona espantosa, pero la ley del sistema de ahorro para pensiones desde el año 97 enfrentó más o menos 5 demandas y todas las ha superado. Así que testeada constitucionalmente, aparentemente ya pasó las pruebas. les recuerdo que los pueden ver también en vivo a través de laprensagráfica.com, en vivo para todo el mundo. Vamos al corte, ya volvemos. No podemos evitar que tengas tanto trabajo, pero sí podemos quitarte ese molesto dolor de cabeza. Dolofin, rápida acción. Desde siempre, el analgésico efectivo contra el dolor de cabeza. Existe una gasolina con una fórmula diferente, que además de tener la mejor calidad y el mejor octanaje, es la única que tiene en su fórmula finalidad social. Alba Petróleos. Nuestra calidad está presente en las mejores marcas de gasolina, como PDVSA, una de las petroleras más importantes del mundo. Pero nuestra fórmula va mucho más allá. Somos una empresa con finalidad social, es decir, que nuestra razón de ser es dar. Y eso hemos estado haciendo. Mejor calidad, más octanaje, más rendimiento y mejor servicio. Pero sobre todo, más ayuda en las áreas de salud, educación, agricultura y activación económica. Más de 500,000 salvadoreños beneficiados. Esto es el resultado de una visión de empresa solidaria con Raúl, con Erika, con Melvin, conmigo y contigo. Por eso Alba es mía. Alba Petróleos de El Salvador, 10 años dando lo mejor. No caigas en la trampa. No te dejes enganchar. La reforma de pensiones busca quitarte tus ahorros para despilfarrarlos y dejarte sin pensión. No te dejes engañar. Este jueves te pueden quitar tus ahorros. Tu ahorro te pertenece. No dejes que te lo quiten. Infórmate cómo defender tus ahorros en tupensionenriesgo.com. Nadie tiene tiempo para esa diarrea. Córtala a la primera con intestinomicina además. La cápsula amarilla que con su efectiva fórmula de 2 componentes elimina la diarrea y los gases de una sola vez. Para que vuelvas a tomar el control de tu día. Intestinomicina además, de Laboratorios López. El primer premio acumulado del Pozo de la Lotería arranca en $200,000. Mientras más juegas, más se incrementa. El Pozo de la Lotería te invita a seguir en sintonía de Debate con Nacho Castillo. El segundo segmento de debate gracias a Banco Agrícola. Juntos por una banca más humana. Bueno, a ver. El otro tema importante en relación al proyecto de ley, ahora el proyecto de ley de reforma de pensiones, es si es inconstitucional o no. Ayer en el foro promovido por la Comisión de Hacienda de la Asamblea Legislativa, el abogado Francisco Beltrán Galindo señaló claramente que era una reforma inconstitucional, por lo cuanto, digamos, dijo, el gobierno estaría vulnerando los derechos de los trabajadores o de los cotizantes que tienen dominio, dijo, sobre sus cotizaciones. El hecho de que no se haga uso estricto del bien y restricto del bien no niega el dominio que tiene cada trabajador del dinero que ha cotizado. Ya dice, si así fuera, las personas que se han declarado incapacitadas perderían la propiedad y no la pierden actualmente. Para no violar la Constitución, la reforma debiera
basarse en el artículo 106 de la Constitución que permite la expropiación si hay causa de utilidad pública y de interés social, pero previa y justa indemnización, ¿ya? El proyecto de reforma así deberá ser aprobado con 56 votos porque sería una contratación de deuda. Esa es la argumentación del abogado Francisco Beltrán Galindo. Y bueno, muchos han señalado, y también lo ha hecho Fusades, han señalado, y creo que ustedes también, que en caso de aprobarse inmediatamente irían recursos ante la Sala de lo Constitucional. ¿Tu opinión, Omar? Bueno, en principio nosotros consideramos que hay un mal manejo de algunos conceptos que creemos que se deben visibilizar un poco. Hay que pensar en quién tiene la titularidad de los fondos de pensiones, qué naturaleza tienen los fondos de pensiones. Hay una opinión de que hace referencia de que los fondos de pensiones son de los trabajadores y tienen el dominio absoluto de ellos, ¿no? Hay otra opinión que los fondos de pensiones pertenecen a la colectividad de los trabajadores y no a un trabajador en particular, por tratarse de una institución, los fondos de pensiones, regulada por el derecho público, ¿no? Si creemos que los fondos de pensiones son un bien de dominio directo de los trabajadores, tendríamos que preguntarnos esto. ¿Los trabajadores y trabajadoras tienen la disposición o la disponibilidad de esos fondos cuando ellos quieran? Porque el derecho de dominio o el derecho de propiedad regula en determinado momento, ¿sí?, como una de sus características fundamentales, la libre disposición del bien o de la cosa que se tiene el dominio, ¿no? En los fondos de pensiones no se tiene el dominio por parte de los trabajadores y trabajadoras. ¿Por qué? Porque el dominio forma parte de la colectividad de los trabajadores y las trabajadoras y no de un trabajador de manera particular. Por decirte algo, cuando uno tiene el dominio puede ejercer las facultades que sean necesarias sobre una cosa, pero a nosotros no nos preguntan, cuando nos están aplicando, digamos, este sistema previsional, no nos preguntan en primer momento de cuánto va a ser la aportación que estamos dando. No nos preguntan en primer momento de dónde quieren invertir esos fondos. No nos preguntan el hecho de que si quiero dejar de cotizar o no. Todo es obligatorio. ¿Por qué? Porque es una institución derivada del derecho público y no del derecho civil que regulan los particulares. No hay derecho de dominio, y si no hay derecho de dominio de una persona en particular, no podría estarse alegando en determinado momento que puede existir confiscación o expropiación. ¿Por qué? Porque estas dos instituciones afectan o limitan el derecho de dominio. Pero como ya lo planteaba, no hay libre disposición de la cosa o del bien. ¿Por qué? Porque los fondos de pensiones forman parte, ¿sí?, del derecho público, que el derecho público regula los servicios públicos. Dentro de los servicios públicos está el sistema previsional que en determinado momento le va a dar una prestación a los y los trabajadores en un futuro. Por lo tanto, nosotros creemos que bajo esas condiciones no hay vulneración a la Constitución. Ayer se planteaba este hecho, se decía, bueno, y cuando nosotros ponemos nuestros ahorros en un depósito plazo, en un banco, ¿tenemos derecho de dominio, sí o no ahí? Sí, tenemos derecho de dominio. El hecho de que yo voy y decido poner ese dinero en esas condiciones. En ese momento estoy ejerciendo mi derecho de dominio, pero no lo estoy ejerciendo cuando me imponen a mí una aportación que debo de dar. Habría que pensarse si el trabajador o la trabajadora tendría, bajo esa lógica, el dominio sobre las aportaciones que hace. Ok, una pregunta el patrono, rápida. ¿no? Tú tienes una cuenta que te llega mensualmente a tu casa y tú sabes lo que tú has puesto más la rentabilidad que tiene permanentemente. Efectivamente. ¿Puede alguien decirte, ok, no, eso no, la mitad para usted, el resto me lo llevo yo? ¿Puede? ¿Puedo yo, sabiendo que tengo en mi cuenta $10,000, aceptar o que me quiten 5,000 sin que yo lo haya aceptado? Eso jamás se puede hacer, ni en un sistema privado ni en un sistema público. Ok.
Pues así que aquí sí tenemos una diferencia con Omar, digamos, de 180. Pues contra EDEFOT y este servidor se ha sostenido desde que apareció el proyecto, que efectivamente este mecanismo de traslado, transferencia de los fondos, de los saldos actuales de las cuentas de ahorro hacia un fondo de reparto, es claramente una confiscación, porque no va a haber indemnización. Ayer que escuchaba a Chico Bertrand, yo creo que fue irónico al decir que esto se emitiera una deuda por 4.000 millones para tal, porque ahorita ya hay una deuda de 4.500 millones y cambiar deuda por deuda no tendría ningún sentido financiero. Y es que yo precisamente le quiero preguntar a Omar, si los trabajadores supuestamente desde la perspectiva de FESPAD no somos dueños, entonces aquí hay 2 artículos de la ley de sistema de ahorro de pensiones, no, el artículo 2, también me hace el favor de pasar la llamada. El artículo 2 y el artículo 77, y veamos que el artículo 2 dice, el sistema, se refiere al sistema de pensiones, tendrá la siguiente característica, y lo dice en forma expresa: las cuentas individuales de ahorro para pensiones serán propiedad exclusiva, dice la ley, de cada afiliado al sistema. Dice propiedad exclusiva. Y el artículo 77 dice, definición, el fondo de pensiones será propiedad exclusiva de los afiliados. Entonces yo le preguntaría a Omar, que si ahora se sale con la tesis de que los trabajadores no somos dueños, eso significa entonces que esta ley, sencillamente nos han mentido como bellacos el legislador diciéndonos durante tantos años que las cuentas individuales de ahorro de pensiones son propiedad exclusiva de cada afiliado. En opinión de Contradefot no hay ninguna duda. Dice propiedad exclusiva de cada de los afiliados, independiente y diferente del patrimonio de la administradora. Así es. Sin que ésta tenga dominio sobre aquel. Así es. Claramente la ley señala que los trabajadores somos propietarios de los fondos que están en cada cuenta individual de ahorro para los trabajadores. Ahora bien, ¿qué es lo que sucede con esto de que somos obligados a aportar, que el patrón es obligado a aportar? Es típico ejemplo de restricciones o limitaciones al derecho de propiedad. Y eso no hay ningún problema. O sea, es un ahorro obligatorio que el Estado nos impone y por lo tanto está imponiendo una restricción, pero no una extinción de ese dominio. Es una limitación. Claro, es que si no, entonces yo le preguntaría a Omar, si no somos dueños los trabajadores de los 8.700 millones que hay en el fondo de trabajadores, ¿quién es el dueño? ¿Esa cosa abstracta del Estado o esa cosa abstracta de la colectividad de los trabajadores? Y entonces, ¿qué? ¿Se lo vamos a ir a repartir a cada uno? ¿Le vamos a ir a dar una parte de eso? O sea, ¿quién sería el dueño de todos esos 8.700 millones de dólares? A nosotros nos parece evidente que por dada la expresión de la ley, dada la formulación que tiene el sistema, no hay ninguna duda que los trabajadores somos dueños, cada uno de su cuenta individual de ahorro. A ver. Y por lo tanto, no se nos puede... Omar dice, los cotizantes no tienen libre disposición del bien. Hay una aportación obligatoria y una inversión inconsulta. Todo es obligatorio. Es una institución derivada del derecho público. Claro, no, es un típico ejemplo de restricción en este caso, digamos, a la libertad de dominio y a la libertad económica. Y la sala, en la sentencia de diciembre del 2014, donde declaró la inconstitucionalidad de la tasa de interés, por ejemplo, señaló claramente que el hecho de que, digamos, tengamos que los trabajadores que prestarle obligatoriamente al Estado a través de las emisiones de los SIP, la sala dice claramente que es una restricción a la libertad económica de los trabajadores, pero que en razón de la finalidad, que es para pagar las pensiones del sistema público, dice, es legítima esa restricción, pero reconoce la sala que es una restricción a un derecho. Igualmente acá, el hecho que a mí me obliguen a ahorrar y que yo solo pueda disponer de ese dinero hasta que cumpla con ciertas condiciones, por supuesto que entonces ahí ya, digamos, mi derecho de propiedad sobre la cuenta de ahorro, sobre el dinero que está en la cuenta de ahorro, está sujeta a una condición. Es típico ejemplo, está sujeta a una condición. Una vez que yo cumpla la edad, o sea, digamos, si cumplo los requisitos de 25 años de cotizaciones, puedo pensionarme y comienzo a recibir. Y si no los cumplo, tan propiedades que si suponete alguien trabaja solo 22 años, va y le devuelven exactamente todo.
todo lo cotizado y toda la rentabilidad. O sea, tan dueño es que se le devuelve absolutamente todo el saldo que tiene en su cuenta. Sencillamente es una típica restricción, digo, al derecho. Fíjate que hubo un caso muy interesante en Estados Unidos, precisamente. A pesar de esta restricción, no deja de ser propiedad privada. Exactamente. Aunque sea una restricción, no deja de ser propiedad privada. Vamos a ir al corte, vamos a seguir con esto. Obviamente, yo sé que es un tema sabroso, sobre todo para los abogados. Ya volvemos. Vive libre de alergias con Alerfin de Laboratorios López, que te invita a continuar con Debate con Nacho Castillo. Ser libre, de disfrutar mi vida al máximo, trabajar en lo que me encanta hacer, de construir momentos inolvidables, la libertad de ir a donde quiera, de aventurarme, de conocer, de probar. Libre. Libre de incomodidades. Vive el alivio inmediato. Vive libre de alergias con Alerfin. Juega más, gana más, ahora tú decides. Miércoles de alegría porque se juega el pozo de la lotería. Ahora tú decides el primer premio, desde 100,000 hasta $150,000 acumulables. Pedacito 1.25 y entero $25. Y con tu compra aportas a la beneficencia con Lotería en Acción. Lotería Nacional de Beneficencia. Juega más, gana más, ahora tú decides. El primer premio acumulado va en $200,000. El nuevo smartphone que siempre quisiste. Conexión Wi-Fi y veloz multiprocesador. Pantalla táctil con yardias, lombrices y muchos parásitos. Los parásitos están en todas partes. Desparasita a tu familia 2 veces por año con Vermex Total. Combate hasta 27 tipos de parásitos e irrita menos tu estómago. Y para eliminar los parásitos en menores de 12 años, Vermex Suspensión de Laboratorios López. Desparasítate tú y toda tu familia 2 veces al año con Vermex Total. Y para niños menores de 12 años, Vermex Suspensión. Vermex Total te invita a continuar con Debate con Nacho Castillo. Momento de debate gracias a Sistema Fedecrédito. Con tus tarjetas de crédito del Sistema Fedecrédito, disfruta de las mejores ventajas. Llegó ese día. Lo piensas bien. Cuidas detalles. Y vas con todo. En esos momentos de tu vida, tus cajas de crédito y bancos de los trabajadores del Sistema Fedecrédito te ofrecen tarjetas de crédito con los mejores beneficios para que siempre tengas lo que tanto has soñado. A la vuelta de la esquina, estamos donde tú debes estar. Sistema Fedecrédito. Queremos darte una mano. Omar, el abogado Anaya dice lo privado también puede tener restricciones. No significa eso, digamos, que pierda su calidad de privado o de dominio. Sí. La pregunta, las restricciones que tiene, por lo menos en nuestra normativa, para citar algunos ejemplos, es la extinción del dominio para el caso de la prescripción, para el caso de la expropiación y en el caso de la servidumbre, ¿no? Sin embargo, en esta oportunidad, en estas condiciones, digamos, se está debatiendo el elemento principal de la propiedad, y es la libre disposición de la cosa. Ese es el elemento principal. ¿Un afiliado puede retirar en cualquier momento sus cotizaciones? No lo puede hacer, no tiene la libre disposición de la cosa. ¿Qué es lo que hace la ley en ese contexto? Bueno, lo que hace es, está evidenciando la facultad que tuvo el legislador de poder regular un sistema determinado que para el caso fue el sistema privado de pensiones bajo una modalidad de capitalización individual, ¿no? Eso es lo que está haciendo. Esa facultad le es dada por la Constitución de la República. Pero perdón, esto no es otra cosa porque yo creería, estaba pensando en lo que tú decías,
si la ley permitiera que la gente retirara en cualquier momento su dinero, pues seguramente tendríamos una crisis de pensiones. Exacto. Porque el 50% de la gente retiraría, cuando tenga una necesidad, retiraría y no pensaría en su futuro. Primero crearíamos una crisis de pensiones a todo el país. Así que de acuerdísimo y contigo. Y en segundo lugar, no tiene la posibilidad el fondo de devolverte inmediatamente a una cantidad inmensamente grande de gente, porque el fondo presta el dinero y el gobierno le toma casi el 50%. O sea, entonces tendría que estar congelado el dinero y no podría trabajarse para rentabilidad. De acuerdísimo. Y precisamente por lo que estás diciendo, obviamente no es una institución de derecho privado la que se está regulando ahí. No es el derecho de propiedad que se está regulando. ¿Por qué la ley ahí lo señala tan claramente? ¿Por qué la ley dice Solo estos dos artículos, digamos, que son leyes de la República? Porque dice, las cuentas individuales de ahorro para pensiones serán propiedad exclusiva de cada afiliado al sistema, artículo 2 de la ley. Exacto. Y el 77 dice, el fondo de pensiones será propiedad exclusiva de los afiliados, independiente y diferente del patrimonio de la AFP. Exacto. ¿Ya? Sin que la AFP tenga dominio sobre aquel. Exacto, solo está uno. O sea, no es muy clara la ley en ese aspecto como a pensar que es de naturaleza pública. En primer momento, lo que está plasmado en la legislación secundaria es la facultad que le da la Constitución a la Asamblea Legislativa de regular el sistema que mejor le convenga. En ese momento, en 1996, reguló un sistema privado bajo la modalidad de capitalización individual. Y la capitalización individual funciona así, esa es la concepción, ese es el modelo, y lo reguló así, lo planteó así. Sin embargo, que eso, digamos, que esa facultad esté evidenciada en la ley, no significa que la propiedad sea de manera directa sobre la cosa. O sea, pensemos en un derecho que se tiene sobre algo que no puedes disponer, ¿sí? Tu reloj, por ejemplo. ¿Tu reloj puedes disponer sobre él? Sí, puedes disponer sobre él. ¿Me lo puedes regalar? Me lo puedes regalar. ¿Me lo puedes vender? Me lo puedes vender. Puedes disponer sobre la cosa. Omar, en el fondo de pensiones no. ¿Por qué? En el caso de los seguros, que tú pagas una adicional para tener el día de mañana una pensión, hay seguros internacionales incluso, que tú puedes, digamos, cierto, tener el seguro por muchos años, pero también eso te va capitalizando a una pensión futura. Claro. Pero no te la dan cuando tú querés. Te la dan cuando se cumplan ciertos requisitos después de tantos años. Claro. No es lo mismo, eso es privado, eso no es público. Sí, no es público, pero eso no es parte de la seguridad social planteada en el artículo 50 de la Constitución y tampoco constituye un servicio público. Eso, lo que estás haciendo solo es disponer del dinero que querés invertir, depositar en un seguro y estarlo pagando para que posteriormente te traiga un beneficio. Eso es una regulación entre particulares, no hay problema. Ahí no hay, digamos, derecho público, ahí no hay seguridad social y tampoco un servicio público, ¿no? Entonces, no lo hay. Entonces, distinto es para el tema de las pensiones, ¿no? Que en el tema de las pensiones entran otros elementos. Entran otros elementos. Ok, Enrique. No, pues, digamos, como te dije, pues, digamos, ahí tenemos una clara diferencia con Omar. El hecho que sea, digamos, que esté regulado en tanto que se trata constitucionalmente la seguridad social de un servicio público, eso no modifica en nada la naturaleza que hay sobre el dominio y la propiedad que los trabajadores tenemos sobre nuestra cuenta individual. Si vamos a decirlo, si la Asamblea puede cambiar el modelo, por supuesto, pero de aquí para adelante, lo que no puede hacer es llevarse estos 8.600, porque yo te preguntaría, Omar, si los trabajadores no son dueños, entonces el día de mañana podría decir la Asamblea, emite una ley y dice, como ustedes trabajadores no son dueños, entonces esos 8.600 millones de dólares, 8.700 millones de dólares, en estos momentos los nacionalizo, son del gobierno y no hay que pagarle a los trabajadores. ¿Sería eso válido, Omar? No, no, porque si los trabajadores no somos dueños, solo déjame preguntar. Pero si los trabajadores no somos los dueños, entonces se la puede llevar papá de Estado cuando quiera. No, jamás. Bueno, jamás. Pero en el caso de la propuesta de reforma puede hacer eso. Tranquilo. El gobierno tomar el 50% de los fondos. Jamás, no puede hacer eso. No lo podría hacer nunca. No lo podría hacer nunca. O sea, los fondos de pensiones seguirán siendo los fondos de pensiones. Ajá. No se modifica. O sea, no se pasa a una cuenta del Estado. No forman parte del erario público. Son fondos de pensiones que van a servir para
satisfacer las pensiones de personas que ya están en jubilación. Eso es lo que cambia. Yo creo que solo para contestarme hay la el pregunta. mismo monto estipulado en un contrato, digamos, simbólico inicial, porque yo cuando estoy ya tengo de alguna forma un contrato, no sé cómo se llama eso legalmente, pero mi contrato es, entiendo yo, que tengo ya un derecho adquirido a futuro. ¿Ese derecho adquirido me lo pueden cambiar? Mira, es que lo que sucedió con la reforma en esencia fue esto. Cambió la administración, ¿sí? Cambió la administración, pero jamás los fondos cambiaron de titular, jamás, ¿sí? Es más, la ley establece ahí que las AFP no son dueñas de esos fondos, solo cambió la forma de administrarlo. ¿Qué es lo que estoy planteando? Esos fondos, ¿sí? No estoy diciendo que no son de los trabajadores en su conjunto, sí son de los trabajadores en su conjunto, pero el trabajador de manera individual, ¿sí? De manera individual no puede ejercer un derecho de dominio sobre esos fondos. Ese es el planteamiento. Pero de manera global, la masa de los fondos de las pensiones o los fondos previsionales son de los trabajadores. El Estado no puede meter mano. El Estado no puede venir y decir, bueno, voy a tomar de aquí y voy a pagar deuda pública. Bueno, voy a tomar de aquí y voy a pagar este préstamo que hice con determinada organización internacional. No lo puede hacer. ¿Tú crees que lo que está planteando ahorita la reforma sí, no es así? No, lo que está planteando es en determinado momento, obviamente del fondo de pensiones, satisfacer las necesidades de otros pensionados o jubilados que están ya, ¿no? Se está manteniendo el fondo dentro de esa colectividad que son las personas que ya están pensionadas. Ok, Enrique. Lo siento. Creo que o no se ha leído o no se ha visto con el detalle que tiene el proyecto de ley, porque el traslado que piensa hacer el gobierno de tomarse los 5,000 millones de dólares es para pagar deuda, Omar. Lo dice claramente el proyecto del decreto. El artículo 77 del proyecto del decreto dice que las AFP le van a pasar los fondos al Instituto Nacional de Pensiones y el Instituto Nacional de Pensiones lo va a pasar al Fideicomiso de Obligaciones Previsionales para compensar la deuda. Claramente lo dice. El proyecto lo dice. Entonces los 5,000 millones sí se los va a tomar. Yo te acepto que dice. Es que si tú estás diciendo que el gobierno no puede hacer eso, entonces creo que tu mismo argumento te obliga a poder decir que el artículo 77 que dice que se van a trasladar de las AFP al instituto y el instituto lo va a trasladar al fideicomiso para compensar la deuda, entonces los 5,000 millones no van a servir para tener un fondo para pagar las pensiones. Las cotizaciones futuras son las que supuestamente van a servir para ir pagando parte de las pensiones actuales y todavía se va a seguir emitiendo deuda. Pero los 5,000 millones que se llevarían al día siguiente que entre en vigencia esto, solamente va a servir para compensar deuda. Claramente en las proyecciones del ministro, en las diapositivas aparecía que se bajaba 17 puntos la deuda pública. Así que eso es para llevarse, son 5,000 millones para llevárselo. Si tú dices, Omar, que el Estado no puede hacer eso, entonces tu obligada conclusión es que el proyecto es inconstitucional, porque el Estado se va a llevar el dinero para pagar deuda pública, no para hacer un fondo de pensiones. Omar. Ok, sí, efectivamente. Mire qué interesante, ¿no? Esa, digamos, ese traslado obviamente va a permitir el pagar obligaciones del Estado, ¿sí? Pero ¿en qué sentido? Obligaciones de naturaleza previsional. No está planteando pagar otro tipo de deuda. No está planteando pagar ni otro tipo de deuda. Solo obligaciones de naturaleza previsional. Y no la concepción es entonces de que la propiedad es de la colectividad de los trabajadores. Ese es nuestro planteamiento. O sea, si el Estado toma fondos de pensiones para pagarle, ¿sí?, a determinadas personas una determinada deuda previsional, y no, eso es así, pues. El Estado no lo está tomando para pagar la deuda que tiene por los hospitales que no se construyeron. El Estado no está adquiriendo, digamos, o no está tomando
esos fondos para pagar cualquier otro tipo de préstamo. No, se engloban siempre dentro de un sistema previsional, dentro de las obligaciones que se han generado dentro de un sistema previsional. No se están tomando para otra cosa. Pero la ley tiene el concepto solidario. ¿Qué? ¿Solidaridad? Sí. ¿La ley de pensiones sí. tiene el concepto solidario? ¿Le obliga a mí como cotizante a ser solidario? ¿El proyecto? No. La ley actual. La ley actual. No lo tiene. No, para nada. Sin embargo, esa modificación es facultad de la Asamblea Legislativa poder hacerla. Transformar, después de que yo tengo mucho tiempo cotizando, van a decir, usted ahora tiene que ser solidario. Exacto, es la facultad que le da la Constitución a la Asamblea Legislativa de legislar en cualquier sentido, si quiere un sistema público, si quiere un sistema mixto, si quiere un sistema privado. Es la facultad de la Asamblea Legislativa que es dada a través de la Constitución de la República. Bueno, no, yo insisto, pues, para mí esta apropiación de los 5,000 millones de dólares, que sea para pagar deuda previsional, da absolutamente igual, es para pagar deuda pública. Y creo que no hay que ser ingenuos, Nacho. El propósito de toda esta reforma fiscal que se está queriendo hacer para poder, digamos, cubrir esto, es que al bajarle 17 puntos a la deuda, y es cierto, voy a pagar la deuda del FOP, me baja 17 puntos la deuda, entonces ya puedo salir como Estado, tranquilo, me va a bajar como a 40% la deuda del PIB, entonces ya puedo salir a endeudarme para cualquier otro fin. Porque en estos momentos el problema del Estado salvadoreño es un problema de caja, porque es muy caro endeudarse. Si El Salvador en estos momentos sacara bonos, que como dijo ayer el ministro, ese es un mercado de agiotistas y usuderos, dijo, que es el mercado internacional, vaya, dije yo, pues vaya que el ministro reconoce que tiene que irle a pedir dinero a los agiotistas y usuderos, dijo, del mercado internacional. Pero vaya, si eso es así, yo te apuesto que en estas actuales condiciones, por ejemplo, cuando uno mira al porcentaje que se están comprando, vendiendo las letras, te apuesto que si el Estado salvadoreño sale con esos 1.200 millones, lo mínimo que le va a pedir el mercado internacional es 10%. Eso es carísimo. Eso nos coloca prácticamente cercanos a una situación de default. Por lo tanto, necesita bajar la deuda para poder salir a emitir deuda más barata. Y esa nueva deuda sí va a servir para cualquier cosa, para pagar hospitales, para pagar viajes, para pagar whisky Santa Azul, para todo va a servir esa nueva deuda. Entonces, sencillamente, es cierto, se va a pagar parte de la deuda pública, que sea de origen previsional, es absolutamente lo mismo, es deuda. Por lo tanto, se paga esa deuda, se baja y emite nueva deuda para cualquier otro fin. Entonces, es muy sencillo. Y el ministro dice, estos 5,000 millones no se van a ocupar para gasto corriente. Sí es cierto, no se va a ocupar para gasto corriente porque se va a gastar al día siguiente que se haga el traslado. Automáticamente se baja la deuda. Se hace una compensación, ¿no?, de CIP en activos y en pasivos. Te comento que el señor ministro quizás está muy consciente que esa diapositiva, que estaba en las primeras versiones de su presentación, ya en las últimas presentaciones ya mejor la evita, no la saca, pues, porque queda muy en evidencia, digamos, el propósito de toda esta reforma fiscal a través de la apropiación. Bueno, un minuto para cada uno antes de cerrar este bloque e irnos ya a las preguntas del público. Omar. Bueno, yo lo que creo en este punto es que sí hay un problema fiscal y eso es muy evidente. Eso está a la luz del día, ¿no? Pero es un problema fiscal originado por malas políticas fiscales. Nosotros tenemos una estructura tributaria exageradamente regresiva que se comenzó a modificar bajo lógicas ideológicas en determinado momento. Se comienza a eliminar el impuesto al azúcar, el impuesto al café, se comienza a reducir el impuesto al patrimonio del 35 al 25%, se comienza a crear un impuesto de naturaleza exageradamente regresivo que para el periodo de Cristiani fue el IVA del 10%, para el periodo de Calderón se subió al 13%, para el periodo del expresidente Francisco Flores, que en paz descanse, amplía, digamos, el IVA a amplía el IVA a los medicamentos y a los alimentos, ¿no? O sea, tenemos en el país una
crisis fiscal derivada de malas políticas, ¿no?, que se hicieron para beneficiar en determinado momento al poder económico aquí en el país. Pero eso no es un problema de este gobierno, ¿sí? Este gobierno recibió, digamos, una crisis fiscal muy grande cuando se comienza a emitir deuda para el pago de obligaciones a principios de los años 2000, de la década del 2000. Ok. Enrique. No, totalmente de acuerdo que hay una crisis fiscal. ¿Qué culpa tenemos los trabajadores? Si se reconoce que es una crisis fiscal, entonces hay que buscarle soluciones fiscales. No llevarse 5.000 millones de los ahorros de los trabajadores. Lo que no puede ser es que para solucionar un tema fiscal se haga la excusa de una reforma previsional. Si hay un problema fiscal, que se solucione a través de políticas fiscales y que cumplan con todos los requisitos, pero no que se pretenda entonces solucionar o aminorar por 3 años, que casualidad que es lo que le falta a la administración, aminorar por 3 años un problema fiscal con una disque reforma previsional y llevarse 5.000 millones de los trabajadores. La reforma fiscal, ¿y por qué se va a hacer cargada sobre las espaldas de los trabajadores? ¿Qué? El que menos tiene es el que más paga. Este modelo que está presentando es tan regresivo que al que menos gana, Nacho, es al que más le van a quitar porcentualmente. Eso es lo terrible. Porque recordemos que la fórmula es 2 salarios mínimos entre el último salario. Mientras más bajo sea tu salario, más te van a quitar. Ayer presentábamos un ejemplo que, por ejemplo, si es una persona que tiene $10,000 ahorrados y gana $500, le van a quitar los $10,000. Pero si es una persona que gana $6,000 y tiene ahorrados 10,000, le van a quitar 790. Imagínate cómo es de terrible este modelo. Es totalmente contrario al principio de progresividad, al principio de igualdad, porque sobre las espaldas de los más pobres del país es que se está queriendo hacer esto. Bueno, vamos al corte, volvemos rápidamente con sus comentarios y sus preguntas. No podemos evitar los gustos musicales del motorista, pero sí podemos quitarte ese molesto dolor de cabeza. Dolofin, rápida acción. Desde siempre, el analgésico efectivo contra el dolor de cabeza. Diputado, yo voté por ti. Yo te elegí a ti. Yo confié en ti para defender mis derechos. Yo tengo derecho a mis ahorros de pensión. Diputados, lo que decidan lo vamos a recordar por siempre. Diputados, defiendan nuestros ahorros de pensión. Defiendan los ahorros de los trabajadores salvadoreños. Voten en contra de la reforma de pensiones. Durante 30 años hemos consolidado nuestro liderazgo en fianzas. Somos expertos en seguro de personas, seguro de daños, fianza segura. Nuestro servicio es de calidad, ágil y oportuno. Alcancemos juntos nuestras metas, porque los salvadoreños no nos dejamos vencer. 3 décadas de desarrollo. La Central de Seguros y Fianzas. Por 30 años, su centro de confianza. Dolofin Rápida Acción. Desde siempre, el analgésico efectivo contra el dolor de cabeza. Te invita a continuar en sintonía de Debate con Nacho Castillo. Vamos con Francisco Bonilla. Buenas noches, Francisco. ¿Qué dicen los amigos televidentes de esta noche? Un placer saludarles. Diferentes opiniones, dice José Luis Serrano, que digan cuánto ganan anualmente los accionistas de las AFP. Mario Méndez dice la pensión programada, esos mismos $6,000, se le programan a 10 años, por ejemplo. ¿Cuánto será la pensión mensual? Javier Guerrero dice, yo solo le pregunto al señor Flores, el ministro ya dijo que el gobierno necesita los fondos. ¿Cómo se llama eso? Adrián Escobar dice, ¿cómo no va a ser inconstitucional una ley que arbitrariamente dijo a los trabajadores, hoy tus ahorros los maneja un privado? Fernando dice, el descuento es individual por cada trabajador de un salario que le pertenece. El miembro de Iniciativa Social para la Democracia, Eduardo Escobar, dice, ¿por qué se pudo cambiar de un sistema público a uno privado y ahora no a la inversa?
la discusión es la conveniencia, afirma. Marco Galvez dice, si los fondos de pensiones son propiedad de cada quien, entonces ¿por qué no hay elección de que lo devuelvan todo de una vez? Manuela Maya dice, las AFP no es seguridad social, es sencillo, son cajas de ahorro imperativo con capitalización. Samuel Salazar dice, señor de FESPAD, un depósito a plazo en un banco es mío, pero no lo puedo retirar cuando yo quiera. Raúl Echeverría dice, espero se publiquen los nombres y caras de los diputados que voten a favor y en contra de la reforma de pensiones. Finalmente, un par de opiniones de Javier Castro, director del Departamento de Estudios Jurídicos de FUSADES, dice, hay confiscación en la medida que se estaría generando una apropiación injustificada de los ahorros de los trabajadores. Es confiscación de una cuenta de ahorros sobre la cual los trabajadores tienen un derecho exclusivo de propiedad. Vamos al estudio para las respuestas. Bueno, a ver, ahora empiezas tú. Bien. Sí. Bueno, reitero, pues, digamos, yo comparto las opiniones y esa ha sido nuestra postura de que, en efecto, si hay una confiscación y como lo dijimos, nosotros estamos, en los términos que es el proyecto, CONTRADEFOT ya está listo con sus demandas de amparo, que como insisto, las vamos a publicar y las vamos a subir a redes sociales para que todos los trabajadores que quieran pues vayan a presentar su demanda de amparo, y pues también con la demanda de inconstitucionalidad, solicitando la medida cautelar para que esto no se ejecute, porque el problema de esto, Nacho, es que si se llegara a ejecutar este traspaso de los fondos, luego no hay manera de revertirlo. Entonces necesariamente se tiene que parar, porque si se hace el traslado, no hay manera de revertirlo, porque simplemente va a haber pagado la deuda, ¿no? Así que, y ahí se habla, digamos, que las AFP ganan mucho. Con CONTRADEFOT he insistido, discutamos todos los temas, absolutamente todos. O sea, pongamos mesa limpia, que este proyecto, las propuestas de ayer de CONTRADEFOT en el foro fue que este proyecto es, nosotros le hemos llamado 4I, es inconsulto, es inviable, es injusto y es inconstitucional. Podrían haber otras sí, pero eso lo dejamos en la imaginación del pueblo salvadoreño, ¿no? Entonces, este proyecto es tan perjudicial para el país. ¿Por qué? Porque simplemente va a aliviar temporalmente durante unos 3-4 años la caja del gobierno y le dejan la pelota al próximo gobierno, porque la deuda previsional, que actualmente es explícita porque se sabe cuánto se debe, simplemente va a pasar a ser implícita porque no va a padecer, pero la deuda se va a disparar enormemente, la deuda previsional. Por lo tanto, no es beneficiosa para el país, es perjudicial para los trabajadores. Por lo tanto, el proyecto, en nuestra opinión, debe de retirarse y formarse una mesa técnica para poder discutir este tema desde base cero. A ver, Enrique, hay una pregunta del abogado de Iniciativa Social para la Democracia que dice, ¿por qué se pudo pasar de un sistema a otro? O sea, ¿por qué se pudo pasar de un sistema público a uno privado en el año 97 y hoy no se puede hacer lo mismo? Claramente se puede pasar a un sistema, sea mixto, sea un sistema público, pero para adelante, Nacho. Lo que no se puede existir es la apropiación de estos fondos de ahorro de los trabajadores. O sea, nuestra postura es, si se quiere modificar el modelo, y la Sala de lo Constitucional lo dijo en 1997, tan legítimo es que existiera antes un sistema público como que ahora existe un sistema privado. Excelente, pero hay que entender, Nacho, que precisamente las AFP, y aquí hay algunos mitos, ¿no? Cuando se hizo el sistema privado, no es que las AFP se llevaron el dinero que tenía el Seguro Social y el INPEP, sencillamente es una vez que el trabajador cumple su tiempo, los trabajadores comenzamos con cuenta cero, Nacho. No comenzamos que nos llevamos el dinero de que teníamos en el INPEP, las cotizaciones, hasta que cumplimos, entonces nos dan el certificado de traspaso asumiendo qué es lo que tal, pero los trabajadores comenzamos con cuenta cero. Puede haber un cambio, no hay ningún problema, pero lo que no puede existir es esta apropiación. Y es que, pero vamos a la esencia, Nacho. Por eso te digo, es que esto no es una reforma previsional, todo esto es una paja para poderse llevar ese dinero. Omar. Sí, bueno, hubieron varios comentarios. ¿Tienes las preguntas tú ahí? ¿Puedes responder? Sí, algunas las anoté, ¿no? Igual, nosotros creemos que en relación a las acciones o el monto que puede ganar una AFP, creemos que es inadecuado. Desde su ¿Qué porcentaje debe ganar? Desde su concepción. Sí. Si tú te fijas, en 1998 establecieron una comisión del 3.5%, que era equiparable al casi 40% de tu cotización.
hoy se ha reducido al 2.2%, ¿no? Sin embargo, esa concepción de crear una comisión en una empresa privada asegurando una ganancia sin someterse a su riesgo, contradice los principios incluso hasta liberales, ¿sí? Liberales del modo de producción capitalista, del modelo neoliberal, ¿no? Los contradice exageradamente. Nosotros creemos que eso debería revisarse, como lo plantea el compañero acá, el colega. Hay alguna, bueno, no sé qué dijo el ministro en relación a si necesitaba los fondos o no lo escuché, él deberá de dar las declaraciones al respecto. Sin embargo, yo quiero citar una disposición constitucional, artículo 128 de la Constitución. Dice, habrá una ley que regulará las subvenciones, pensiones y jubilaciones que afecten los fondos públicos, ¿no? Significa que da la pauta, la Constitución, para crear, digamos, las disposiciones normativas necesarias que la Asamblea Legislativa cuando las pensiones o las subvenciones o las jubilaciones estén afectando los fondos públicos. Eso es lo que está planteando la Constitución, ¿no? No lo estoy diciendo yo, lo está diciendo la Constitución. Si eso se quiere plantear en una eventual demanda de inconstitucionalidad, por el hecho del fraude de la Constitución, que le están llamando de que no es una reforma de pensiones, sino que es una reforma fiscal, pues la Constitución, en el artículo 228, inciso 4, le da las facultades a la Asamblea Legislativa para hacerlo, ¿no? Hay, digamos, otros comentarios que plantearon y quiero referirme a esto. O sea, los trabajadores y las trabajadoras deben estar más seguros con un sistema público. ¿Por qué? Cuando entra en crisis un sistema privado, ¿qué hace? Entra en crisis, quiebra, ha pasado en varios países, no cumple con sus obligaciones los agentes privados, pero el Estado, aquí en El Salvador, a pesar de que le ha tocado asumir la deuda desde el 2001 en deuda previsional, jamás ha deshonrado sus obligaciones previsionales, ¿no? Entonces los trabajadores deben de estar seguros que el Estado es una deuda pública, es una deuda de una institución, del soberano, ¿no? Es una deuda que está garantizada por el Estado. Okay. Bueno, obviamente esto tiene muchas más aristas y más tiempo se hubiera requerido para poder seguir tocando todos esos temas, digamos, y todas esas respuestas que se pueden tener. Le agradezco mucho que han estado esta noche. Gracias, abogado Anaya. Con N, Anaya. Amistad según... Enrique Anaya. Muchas gracias por estar esta Nacho, noche. por la invitación, muchas gracias por el espacio. Y gracias a Omar Flores por estar esta noche. Gracias a ambos. Muchas gracias. Sé que, digamos, han venido a pesar de su valioso tiempo, seguramente de estar en su casa con la familia. Gracias, los espero mañana, amigos televidentes, usted también, a las 8 de la noche en un nuevo programa de debate. Que pasen muy buenas noches.